Julio de 1962. Un hombre de 23 años entra solo a una cueva de hielo en los Alpes y le pide a su propio equipo que no le digan qué día es. Ni un reloj, ni un calendario, ni un rayo de luz del sol. Va a quedarse ahí abajo hasta que su propio cuerpo le diga que es momento de salir, y nadie, ni él mismo, sabe cuánto tiempo va a hacer eso. Cuando por fin volvió a la superficie, 2 meses después, miró al cielo, hizo un cálculo mental, y dijo una fecha. Se equivocó por casi un mes entero. No porque hubiera perdido la cuenta a propósito, su propio cerebro, encerrado en la oscuridad, había reescrito el tiempo por su cuenta. Se llamaba Michel Cifre, era geólogo y espeleólogo francés, y en ese momento no estaba tratando de probar nada sobre el tiempo. Lo que quería estudiar era un glaciar subterráneo escondido en los Alpes, cerca de la frontera con Italia. El experimento sobre la mente humana nació casi por accidente. Desde adolescente ya exploraba cuevas cerca de la finca de su familia, en el sur de Francia. A los 23 años, ya tenía más experiencia bajo tierra que muchos espeleólogos con el doble de edad. Nadie en su equipo dudaba de que fuera a sobrevivir físicamente. Lo que nadie podía predecir era lo que le iba a pasar a su cabeza. Esa grieta bajo la montaña se llama Scarasson, y baja 130 metros bajo tierra, dentro de un glaciar que nunca ve el sol. La temperatura ahí abajo se mantiene siempre cerca de 0 grados, llueva o truene en la superficie. En condiciones normales, tu reloj biológico ronda las 24 horas porque el sol se encarga de reajustarlo cada mañana, sin que vos hagas nada. Lo que Cifre estaba a punto de hacer era apagar esa señal por completo, durante meses enteros, y quedarse ahí para ver qué le pasaba a la mente que quedara del otro lado. Bajó con un mes de comida, una carpa de plástico, un saco de dormir, y una sola línea de teléfono conectada con la superficie. Nada de reloj, nada de calendario. La regla era simple y absoluta: cada vez que se despertara o se durmiera, tenía que llamar arriba, pero el equipo en la superficie tenía prohibido decirle qué hora o qué día era. ¿Vos te imaginás aceptar esas reglas? Ni siquiera saber si afuera es de día o de noche, dependiendo completamente de tu propio cuerpo para no perderte en el tiempo. Ahí abajo tenía una sola bombilla débil para leer y anotar sus observaciones sobre el glaciar. El resto del tiempo, oscuridad total. Para no volverse loco, se armó una rutina: medir el hielo, escribir en su diario, comer, dormir. Lo que no sabía es que esa rutina, sin sol que la ordenara, se le iba a ir deshaciendo entre las manos. Los primeros días, todo parecía manejable. Dormía, comía, tomaba notas, exploraba el hielo del glaciar. Pero de a poco, sin darse cuenta, algo empezó a fallar, empezó a cometer errores al anotar la fecha en su propio diario. Y no fue solo la fecha. El hambre dejó de avisarle cuándo comer. El sueño dejó de avisarle cuándo dormir. Su cuerpo empezó a inventar sus propios horarios, completamente desconectados del sol que ya no podía ver. Llegó a confundir el desayuno con la cena. A veces se sentaba a comer convencido de que arrancaba el día, y en realidad lo estaba terminando. El tiempo, para su cabeza, había dejado de ser una línea recta y se había vuelto algo elástico, se estiraba, se encogía, y él no tenía forma de darse cuenta desde adentro. Hubo días en los que se sintió al borde de rendirse. La soledad y la oscuridad le generaban una desesperación real. Llegó a dudar si iba a aguantar hasta el final del experimento que él mismo había diseñado. En sus notas empezó a describir algo más inquietante todavía: sombras que parecían moverse en las paredes de hielo cuando encendía la linterna, formas que su cerebro armaba de la nada para llenar tanta oscuridad. Nunca perdió del todo la cabeza, pero se acercó más de lo que cualquiera esperaba. Y esa no fue la parte más rara de lo que le pasó ahí abajo. Arriba, un grupo de científicos llevaba un registro exacto de cada llamada suya. Y lo que empezaron a ver en esos números era algo que nadie había documentado antes con tanta claridad: sin el sol, el cuerpo humano no se queda en un día de 24 horas. Empieza a inventar el suyo propio. Algunos de sus días duraron 30 horas seguidas despierto. Otros, apenas dormía un rato y volvía a llamar convencido de que ya era otra jornada. Su reloj interno se había estirado, sin que él lo notara ni un segundo. Con cada semana que pasaba,
el equipo en la superficie notaba algo más, sus llamadas empezaban a espaciarse de una manera que no coincidía para nada con el calendario real. Estaban armando, sin saberlo todavía, el primer gráfico serio de lo que hoy cualquier libro de biología llama ritmo circadiano libre, el reloj que tu cuerpo sigue cuando nadie de afuera se lo marca. ¿Vos cuántos días crees que aguantarías ahí abajo antes de perder la cuenta por completo? Déjalo en los comentarios antes de que te cuente cómo terminó todo esto. Arriba, el equipo decidió que era momento de sacarlo. Habían pasado más tiempo del que jamás le habían contado. El 14 de septiembre de 1962, prepararon la salida. Cuando por fin salió a la superficie, la luz del sol le dolió tanto que apenas podía abrir los ojos. Y ahí, todavía parado en la entrada de la cueva, alguien le preguntó, ¿qué día crees que es hoy? Michel respondió sin dudar, pensaba que era apenas el 20 de agosto. Calculaba que habían pasado unos 34 días ahí abajo. En realidad, llevaba 63 días enteros bajo tierra, casi el doble de lo que su propia mente había contado. Se largó a llorar ahí mismo. No fue solo la sorpresa, 2 meses de oscuridad y soledad lo habían dejado física y mentalmente agotado. Su pulso se había vuelto tan lento e irregular que el equipo médico tuvo que revisarlo de inmediato. Había bajado varios kilos de peso, y sus ojos, acostumbrados a la penumbra durante 2 meses seguidos, apenas toleraban la luz natural sin dolor. Los médicos lo revisaron durante días antes de dejarlo volver del todo a su vida normal. Y esas llamadas, una por una anotadas durante 2 meses, se convirtieron en la primera prueba real y documentada de que el cuerpo humano necesita al sol para no perder la noción del tiempo. La noticia le llegó rápido a quienes ya estaban pensando en mandar humanos a vivir semanas enteras fuera de la Tierra. Si encerrar a alguien en una cueva le rompía el reloj interno así de rápido, ¿qué le iba a pasar a un astronauta en una nave sin día ni noche? ¿Vos crees que la ciencia espacial le prestó atención a un tipo que se encerró solo en una cueva de los Alpes? Le prestó muchísima atención, y esto todavía no había terminado para Michel. 10 años después, en 1972, lo volvió a hacer. Esta vez más lejos de casa, en una cueva de Texas llamada Mednar Cave, financiado en parte por agencias interesadas justamente en el futuro de los viajes espaciales. Esta vez se quedó 205 días seguidos, solo, bajo tierra. Y su reloj interno se rompió todavía más rápido y con más fuerza que la primera vez. Hubo tramos en los que dormía casi 40 horas seguidas sin darse cuenta. Otros en los que se despertaba convencido de haber vivido un día entero que, en realidad, nunca existió. Llegó a perder la noción de cuántas semanas llevaba ahí abajo. Y esa segunda vez todavía fue más dura para su cabeza que la primera. Años después, él mismo reconoció en entrevistas que durante esos 205 días llegó a un punto de desesperación tan profundo que pensó en no seguir viviendo. Nadie le había avisado, al aceptar el experimento, cuánto podía llegar a costarle a la mente quedarse tanto tiempo sin ninguna referencia del mundo exterior. De esos 2 experimentos, separados por 10 años, nació buena parte de lo que hoy se llama cronobiología, el estudio científico de cómo el cuerpo humano marca el tiempo por dentro, con o sin sol. Hoy, cada vez que alguien diseña los horarios de los astronautas en la Estación Espacial Internacional, o piensa en cómo van a dormir los primeros humanos camino a Marte, hay una línea directa que llega hasta esas llamadas telefónicas desde el fondo de una cueva en los Alpes. Décadas más tarde, agencias espaciales de Europa y Rusia repitieron una versión mucho más larga de la misma idea: encerrar voluntarios durante meses en un módulo aislado para estudiar cómo aguanta la mente humana un viaje real a Marte. La pregunta que abrió Cifre en una cueva helada de los Alpes todavía sigue moviendo investigaciones enteras. Lo que Michel Cifre demostró, sin buscarlo al principio, es que el tiempo como vos lo sentís no es algo que tu cerebro reciba del mundo. Es algo que tu cerebro inventa, todo el tiempo, a partir de la luz que ve y de las señales que recibe. Sácale esas señales, y el reloj interno empieza a andar por su cuenta. Murió en 2019, después de haber pasado, sumando todos sus experimentos, más de un año entero de su vida completamente solo, bajo tierra, sin nunca saber con certeza qué día era allá afuera.
¿Vos cuántos días crees que aguantarías ahí abajo antes de que tu propia mente empezara a mentirte sobre el tiempo? Contámelo en los comentarios, quiero leer hasta donde crees que llegarías. Si te enganchó esta historia, el caso de la paciente SM, que ya tenés en el canal, te va a interesar todavía más. Es otro caso real de cómo la mente humana puede fallarle a alguien de maneras que la ciencia recién empieza a entender del todo. Suscríbete acá para la próxima.